Bien, antes quisiera preguntarles algo. Em, Cuando he tomado lista oralmente, quiero preguntar si está presente la señorita Kimberly Narváez. Narváez Mera. ¿Se encuentra presente? Bien, al parecer no se encuentra presente. Hay un problema con la asistencia de la señorita. En realidad, yo cada vez que he tomado lista, ella no está presente. Y yo, de hecho, ni siquiera le tenía en la lista. En la verificación de los trabajos, pues me doy cuenta que ella obviamente ha entregado trabajos, pero no aparece en la lista, ¿no? Al menos en las que he tomado oralmente, ella no ha estado presente porque nunca ha dicho presente, ni que le agregue a la lista, ni nada. Entonces, no sé cuál será la situación de esta señorita, ¿no? Narváez Mera. Eh, Bien, y justamente quería preguntarle, pero parece que el día de hoy no está presente, ¿no? Inge, buenos días, sí estoy presente. Lo que pasa es que no podía prender el micrófono. Ya. Eh, Señorita, que me cuente qué pasó con las asistencias anteriores que usted no ha dicho presente, ni que le agregue a la lista, ni nada. No, profe, yo siempre he estado en las clases y, o sea, nunca me ha preguntado. Ahorita porque recién entro porque no tenía internet Pero yo y, he tomado lista oralmente anteriormente y usted no ha estado. no, profe, yo siempre me sé conectar. Bien, entonces, por favor, si en algún momento yo tomo lista oralmente, aparte de los registros que se les solicita que llenen, y si no les nombro, pues obviamente ustedes tienen que decir no me nombró, ¿no es cierto? Entonces, a tomar en cuenta eso, por favor. Bien, Profe, bien, entonces vamos a proseguir, ¿no? Voy a compartir una información con ustedes y vamos justamente a verificar lo que les había comentado. Bien, me confirman, por favor, que puedan observar ustedes. sí, profe. Sí, profe. Bien, verán. Para complementar lo que ya habíamos visto de la solución analítica, de lo que tiene que ver con los ejercicios de volúmenes molares parciales, vamos a ver una alternativa gráfica, obviamente, cada vez que sea posible, ¿no es cierto? Eh, para la misma temática. Entonces, vamos a ver ejercicios de volúmenes molares parciales gráficamente, ¿no? Resueltos a partir de gráficas. Bien, ustedes tienen en la diapositiva un ejercicio que dice lo siguiente. Si mezclamos 4 moles de etanol con 6 moles de agua, nos da la fracción molar de etanol 0,4 y la fracción molar de agua 0,6. De la gráfica adjunta se puede leer los volúmenes molares parciales del agua y del etanol. Entonces, ¿cuál es el volumen total de la disolución obtenida? Bien, entonces, la solución gráfica es posible, obviamente, siempre y cuando yo tenga, en primer lugar, la información adicional de la gráfica de la mezcla, ¿no? De la mezcla en cuestión. En este caso, yo tengo, obviamente, la gráfica correspondiente a la disolución que se forma
Cuando mezclamos dos sustancias, etanol y agua. Como ustedes pueden verificar, tenemos adjunta una gráfica. Esta gráfica justamente es de la mezcla de etanol y agua. Entonces, cuando nosotros tenemos gráficas adjuntas, estas gráficas obviamente son gráficas reales, que obviamente la gente que ha estudiado las disoluciones binarias en este caso, han construido, ¿no? La información es información real tomada pues de laboratorio o de la realización de un ensayo experimental. Bien, en la gráfica ustedes tienen lo siguiente. Obviamente tienen las dos líneas. Fíjense, tenemos dos curvas graficadas. Una que está identificada con la letra E y la otra identificada con la letra A. En este caso, pues E corresponde a la línea del etanol y A corresponde a la línea o a la gráfica del agua, ¿ya? Si ustedes se fijan en este tipo de gráfico, tenemos en las columnas de los dos lados, ¿no es cierto?, que correspondería al eje Y, ¿no?, el volumen molar parcial del agua, en primer lugar, y al otro lado, al frente, tenemos el volumen molar parcial de la otra sustancia, del etanol, ¿no? En las unidades, pues, en las que normalmente se miden, pues, obviamente los volúmenes molares parciales, que son centímetros cúbicos por mol, ¿no es cierto? En la parte baja, en lo que correspondería al eje X, ¿no? Este gráfico tiene tres ejes, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Dos ejes que son verticales y uno horizontal. El eje horizontal de la parte baja describe siempre la fracción molar de uno de los componentes. Estos gráficos obviamente son para mezclas binarias. Eso necesariamente nos da dos componentes por gráfica, ¿no? En este caso, etanol y agua. Y así existen otro tipo de gráficas que combinan pares de sustancias, ¿no? Si ustedes se fijan, la fracción molar, en este caso, está en función del etanol. Y cada una de estas gráficas siempre va a tener una sustancia en la cual se basa la parte de fracción molar, es decir, el eje que tenemos en la parte baja, horizontal. Bien, nosotros debemos entender en primer lugar que esta línea, esta escala gráfica de la parte baja que nos describe en este caso la fracción de mol o fracción molar del etanol de una de las dos sustancias involucradas, va desde 0, pues obviamente hasta 1, que es el máximo de la representación de la fracción molar de una combinación de sustancias cualquiera, ¿no es cierto? Desde 0 pasando por 0,1, 0,2, 0,3, hasta llegar a 1, la fracción molar de etanol. Nosotros debemos entender lo siguiente. Si tenemos combinaciones de sustancias, y si yo tengo una cantidad específica de fracción molar de etanol, imaginémonos que tengo 0,6 de fracción molar, eso me ubicaría aquí, ¿no es cierto? Automáticamente, si yo tengo 0,6 de fracción molar, fíjense que de izquierda a derecha aumenta la fracción molar hasta llegar al máximo, que es 1. Eso quiere decir que el resto, como es una mezcla binaria, corresponderá automáticamente a la fracción de agua, ¿no es cierto? Ahora, para poder determinar en el gráfico, nosotros debemos, obviamente, aplicar la misma fórmula que tenemos en la parte analítica y que hemos usado, ¿no es cierto? Y está justamente en la parte baja del gráfico, ¿no? El volumen total es igual a la sumatoria de los volúmenes parciales de cada componente, ¿no es cierto?, si multiplicamos las moles de cada uno, de cada componente, por el volumen molar parcial de cada componente, ¿no es cierto? Esa es la ecuación del volumen total.
Esta ecuación desglosada para las dos componentes que tenemos en este caso nos dice o nos queda que el volumen total es igual a las moles de agua, ¿no es cierto?, por el volumen molar parcial del agua más las moles, yo le voy a poner ET de etanol, que multiplica al volumen molar parcial del etanol. Esta sería mi fórmula, ¿no es cierto?, tal como lo usamos en la parte analítica. Ahora, nosotros, gracias a la gráfica adjunta, vamos a poder determinar implícitamente en el gráfico, como tenemos volumen molar parcial de etanol, volumen molar parcial de agua, pues vamos a poder determinar los volúmenes molares parciales de las sustancias involucradas, ¿no? Entonces, normalmente si tengo un gráfico, es porque puedo a través de él determinar los volúmenes molares parciales de los componentes. Es decir, siempre voy a tener en el gráfico el dato de volumen molar parcial de los componentes, de los dos componentes, ¿ya? Ahora, en este caso, el ejercicio me dice también directamente que tengo 4 moles de etanol y 6 moles de agua. Partiendo de esa información, también me dice que de las mismas sustancias tengo el 0,4 de fracción molar de etanol, que proviene de las 4 moles de etanol, obviamente, y tengo 0,6 de fracción molar de agua, que proviene de esas 6 moles de agua que nos dice el ejercicio mismo. Nos pide que calculemos el volumen total, ¿no es cierto? Es decir, V mayúscula. Por tanto, yo directamente desde el mismo gráfico puedo hacer el cálculo de este volumen total. Lo único que yo necesito conocer adicionalmente desde el gráfico son estos datos de los volúmenes molares parciales de cada componente, porque el ejercicio ya me da y ya puedo verificar directamente las moles de cada componente, ¿no es cierto? Porque ya me dice el ejercicio. Bien, nosotros tenemos entonces 4 moles de agua, de acuerdo a los datos del ejercicio, y también tengo 6 moles de etanol presentes. Para determinar las moles, perdón, los volúmenes molares parciales de cada componente, simplemente yo uso el gráfico. Ustedes obviamente en el momento de desarrollar un ejercicio gráfico van a tener o bien el gráfico en un papel impreso probablemente, o pueden tenerlo digitalmente como en este caso, ¿no es cierto? Normalmente los gráficos uno tiene físicamente, ¿no? En una copia, en un documento, en un libro incluso, ¿no? O podría tener yo el gráfico hecho a mano también, ¿no? Podría ser. Yo directamente busco en el gráfico trazando líneas perpendiculares, ¿no?, desde el eje de la fracción molar hasta cada una de las líneas, ¿no? Entonces lo que yo hago es trazar líneas. Por ejemplo, en este caso me dice que tengo 0,4 moles de etanol con 6 moles de agua. En el gráfico yo tengo que ubicar 0,4 de fracción molar, ¿no es cierto? Este 0,4 de fracción molar está justamente donde acabo de ubicar yo aquí, ¿no es cierto?, en el gráfico. Ahora, lo que yo voy a hacer es, primero les indico simplemente desde aquí. Luego, para que sea más exacto los valores que yo obtenga, voy a llevar este gráfico al Paint para poder trazar líneas verticales o perpendiculares a las líneas de las curvas de las sustancias para poder ser más exacto en la valoración, ¿no? Pero primero les indico que obviamente esta concentración que me da 0,4 de etanol, yo estoy en el eje de fracción molar del etanol, ubico el 0,4, trazo una línea perpendicular hacia arriba, ¿no es cierto? Topo en primer lugar, bueno, la línea que me quede más cerca, ¿no? En este caso físicamente topo primero la línea A, que es la de la sustancia agua, ¿no? Fíjense, la escala acá claramente dice que es del agua, entonces yo para saber el volumen molar parcial de A, simplemente desde que topo la curva, pues trazo perpendiculares, obviamente bien rectitas,
Y yo voy a obtener un volumen más o menos ubicado por aquí. Ese será mi volumen de agua cuando la fracción molar de etanol es 0,4. Siguiendo la misma línea, yo sigo hacia arriba y topo la línea del etanol. Aquí, miren. Asimismo, como la escala del etanol se encuentra a la derecha, trazo una línea horizontal, obviamente, perpendicular a el eje de la escala y más o menos voy a obtener un valor cercano al círculo que acabé de poner en la escala, ¿no? Identificados el volumen molar parcial de agua y el volumen molar parcial de el etanol, yo tendría este dato y tendría también este dato. Una vez completos todos los datos, simplemente yo reemplazo en la fórmula y obtengo mi volumen total. Ese es el mecanismo entonces mediante el cual se obtiene justamente esta, estos datos adicionales desde el gráfico para poder reemplazar en la fórmula. Así de sencillo. Entonces, miren, yo ahorita, para obtener valores un poquito más exactos, como les decía, voy a usar este gráfico, voy a copiarlo en el Paint. Espero que ustedes lo estén viendo. ¿Me confirman, por favor, que puedan observar? Sí, profe. Sí, profe. Una pregunta, profe. Sí. Para las moles, como tenemos dos datos de 6 y de 4, ¿cuál se le coge? Bien, usted tiene el dato en el gráfico que dice claramente fracción de mol, ¿no es cierto? O fracción molar. Entonces, obviamente, de mi gráfico, lo que me sirve es, para ubicar en el gráfico, me sirve lo que tenemos aquí, fracción molar, ¿no es cierto? Pero debemos entender que la fracción molar viene de las moles, justamente, ¿no? De la proporción de moles que el mismo ejercicio puede darme. A veces el ejercicio me dará los datos tal cual como está aquí, me da moles y también fracción molar. A veces me dará directamente la fracción molar y a veces me dará pues el mecanismo para poder llegar a las moles y de ahí a la fracción molar, ¿no es cierto? Entonces puede darme masas y pesos moleculares implícitos que ya tengo y puedo llegar a moles. Y a partir de las moles yo puedo también identificar la fracción molar. Entonces, lo importante es que en el gráfico siempre voy a tener en el eje X fracción molar de una de las dos sustancias. Y obviamente voy a tener que tener ese dato, voy a tener que disponer de ese dato para poder hallar el volumen. En este caso, en el gráfico yo hallo fracción molar y a partir de la fracción molar, el volumen molar de cada sustancia. Y en la fórmula, recordemos que me pide moles. Entonces, obviamente, en este gráfico, en este ejercicio, también me da directamente el dato de moles, ¿no? Para la gráfica fracción molar, para la ecuación moles. Sí, profe, no me di cuenta que ya estaba mol de etanol. Sí, bien. Entonces, simplemente verificar eso, ¿no? ¿Sí ven ustedes este gráfico ahorita? Sí, profe. Sí, profe. Bien, miren, entonces lo que yo les decía, primero voy a ubicar, obviamente, voy a ponerle con otro color, voy a ubicar el valor de la fracción molar de el etanol, ¿no? Porque esa es la fracción molar que está en la gráfica, ¿no es cierto? Nos decía que tenemos 0,4 de etanol y 0,6 de agua, ¿se acuerdan? Entonces, miren, esta línea corresponde a la fracción molar del etanol, por tanto, la fracción molar que me da el ejercicio es esta, 0,4 exactamente. Bien, yo desde el 0,4, como les decía, voy a trazar una línea. De una vez voy a llevarle, para no estarme equivocando, trazo la perpendicular que tope de una vez ambas líneas. Miren, asimismo, por un lado,
Voy a escoger otro color para que verifiquemos lo que dijimos, ¿no es cierto? Miren, aquí yo tengo el punto de intersección con la línea A, la línea de la sustancia agua, y voy a ponerle de otro color el punto de intersección de la otra sustancia, ¿no es cierto? Miren, ahí he ubicado. Yo por facilidad estoy usando el Paint porque estoy aquí en la pantalla, ¿no es cierto? Pero obviamente eso no quiere decir que ustedes siempre van a usar el Paint. Pero es una herramienta fácil, sobre todo que me ayuda a trazar líneas perpendiculares, ¿no es cierto? Hacia ambos ejes. Entonces, miren, yo voy a trazar líneas, ya que estoy ahorita con el verde, pues desde el punto de intersección del etanol, que sería este, hasta justamente la escala del etanol. Miren. Entonces, obviamente, como estamos viendo gráficamente, aquí es el valor del volumen de molar parcial para el etanol, y hacia el otro lado yo voy a partir. Tienen que verificar que en el pan la línea quede bien rectita, ¿no es cierto? Porque para que toquen en la escala, digamos, valores más exactos. Miren, yo ya he marcado ahí los puntos que me interesan. En la escala de volumen molar parcial del agua y en la escala de volumen molar parcial del etanol. Entonces, miren, ustedes al ojo, obviamente, en este caso esta escala va de 1 en 1, en ambos lados, si se dan cuenta. Yo podría tener gráficos con escalas un poquito más exactas, pero bueno, a pesar de eso, va de 1 en 1 y es relativamente exacto. ¿Cuál es el valor? Vamos a ubicarnos en el etanol. ¿Cuál es el valor que ustedes le darían al ojo, tal cual como veo yo también, el valor que tiene de volumen molar parcial de etanol? ¿Qué valor aproximado será? Miren, viendo el gráfico. 56.58. Ya, miren, este valor de aquí sería 56, este sería 56,5 y este 57, ¿no es cierto? Esta línea de aquí es del coma 5. Fíjense que está más arriba de la mitad de este espacio, ¿no? La mitad de este espacio técnicamente sería 56,75, ¿no es cierto? La mitad de este espacio que estoy señalando, de este Sí, último intervalo. Pero está un poquito más arriba de 75, ¿sí se dan cuenta? Al menos según mis ojos yo veo eso. como 80. Ya podría ser, ¿no es cierto? Yo le voy a poner un valor aquí. Yo le voy aquí porque no tengo mucho espacio, le pongo aquí. Yo voy a decir que sería 56 punto, podría ser punto 80, ¿no es cierto? Punto 8 o punto 80. Ese sería el valor que yo más o menos le puedo dar. Y acá, asimismo, fíjense que este es 17, 17,50, 18. Quiere decir que está un poco menos de 17,50, ¿no es cierto? Y está más de 17,25, si se dan cuenta. Podría ser, ¿qué dicen ustedes? Díganme un valor. 17, 17.35. 17,4,40. Podría ser 17,4 más o menos, ¿no es cierto? O 7 o 17,40, que es lo mismo. Entonces, eso depende del ojo de cada uno, pero obviamente uno tiene que fijarse muy bien cómo es la escala, porque tampoco porque es cuestión de mi ojo voy a decir tiene 18, ¿no es cierto? O tiene 16,50, no, porque tengo la guía de mi escala, ¿no es cierto? En algunos casos, si ustedes tienen, por ejemplo, el gráfico impreso, ustedes podrían añadir exactamente con una regla la escala más pequeña. Aumentarían ustedes la información de la escala, porque fíjense que aparentemente cada espacio en la escala se parece a 1 centímetro, ¿no es cierto? Así se dan cuenta. De acuerdo al tamaño del gráfico de cada punto a cada punto, hay como 1 centímetro de diferencia, según mi ojo. Entonces, si yo tuviera este gráfico en papel, con las mismas dimensiones, yo podría justamente en el papel colocar lo que le falta, ¿no? Entre 16 y 17 yo colocaría 16.1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, hasta el 17. Y así en la parte que me convenga para poder ser más exacto en la lectura, ¿no? Pero obviamente uno puede aproximarse bastante.
Probablemente habrá unos que pongan 17.35, 17.40, 17.45 incluso, ¿no? Pero no pasarían o no diferiría más que eso, ¿no? Porque no se puede ser tan inexacto tampoco, ¿no es cierto? Bien, como yo ya tengo estos valores aquí, ¿no? Yo voy a copiar esto. Ustedes directamente en el papel, obviamente no tienen por qué estar copiando. Pero yo sí le copio porque quiero llevarle al gráfico original, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a colocar encima momentáneamente, pues para no olvidarme de los datos que acabé de sacar. Y regreso a mi pantalla original. ¿Ya? Entonces, miren, de acuerdo a mi gráfico, yo ya aplico la ecuación que dijimos, moles de agua por volumen molar parcial del agua, más moles de etanol, o cualquiera puede ir primero, ya saben que es indiferente el que va primero y el que va segundo en esta sumatoria. ¿Ya? Entonces yo aquí, ya mis moles, ¿no es cierto?, de H2O, son 6 moles de etanol, de acuerdo al gráfico, me dice que son 4. Ya tengo el volumen molar parcial del agua, que de acuerdo a mi ojo es 17.40 centímetros cúbicos por mol, obviamente las mismas unidades de la escala gráfica. Y tengo el volumen molar parcial del etanol, ¿no? Que de acuerdo a mi ojo y a mi gráfico es 56.80. Las mismas unidades que me dice la gráfica. Entonces, miren, las moles de agua, pues obviamente se ligan con el volumen del agua, con el volumen molar parcial, y las moles del etanol, pues con el volumen molar parcial del etanol también, ¿no? Simplemente yo reemplazaría los datos y tendría que las moles de agua son 6, ¿no? Ustedes las unidades ya saben cuáles son, y yo por cuestiones de claridad en este sistema que uso para resolver, pues no pongo las unidades, pero ustedes deben colocar, ¿no? Ya les he dicho eso. El volumen de agua es 17.40 más tengo las moles de etanol, que de acuerdo al ejercicio son 4, y el volumen molar parcial del etanol es 56.80. Bien, recordemos que finalmente aquí, ¿no? Como estoy multiplicando moles por centímetro cúbico moles, finalmente aquí me quedarán centímetros cúbicos y acá también me quedarán centímetros cúbicos. Si sumo centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, obviamente obtendré centímetros cúbicos. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación de 6 por 1740? Eso ayúdenme, por favor. 104.4. 104.4. ¿Ya? Y el resultado de 4 por 56,8. 227.2. 200, 227.2. ya. ¿Y cuál es la sumatoria de ambos? $321.6. 300. 31.6. 31.6. Este sería el dato que me pide el ejercicio. ¿Cuál es el volumen total de la mezcla o de la disolución? 331.6 centímetros cúbicos. ¿Ya? Esa es la forma como se resuelve a partir de un gráfico el volumen total. ¿Ya? Fíjense que nosotros en la gráfica siempre vamos a tener el dato de volumen parcial de los componentes, porque ese es el diseño del gráfico, ¿no es cierto?
volumen de los componentes y fracción molar de uno de los componentes. Nosotros automáticamente con esa fracción molar como guía usamos las líneas que describe el comportamiento del volumen molar parcial para cada sustancia. Hallamos gráficamente los valores de volumen y reemplazamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Alguna duda de lo que hemos hecho hasta aquí? Bien, entonces miren, yo dejé este espacio en blanco para usar, por si acaso nos faltaba espacio. Y tenemos acá el mismo gráfico, si se dan cuenta, las mismas sustancias, pero tenemos diferentes datos de moles, ¿ya? En este tipo de información siempre se relaciona las moles de cada componente con la fracción molar. Por ejemplo, si yo tengo una mol de etanol y tengo 9 moles de agua, eso quiere decir que en fracción molar, como son dos componentes en cada solución, en cada mezcla, voy a tener necesariamente 0,1 del 1 total, que sería el todo de la mezcla, que corresponde al etanol, y 0,9 que corresponde al agua. La fracción molar siempre va a tener la misma proporción que las moles, ¿no es cierto? Y recordar que esto es para mezclas binarias, ¿no es cierto? Obviamente, si yo tuviera un tercer componente, pues este tipo de gráfico ya no me serviría, ¿no es cierto? Bien, para mezclas de dos componentes, entonces. Vamos a hacer lo mismo. Tengo una mol de etanol, tengo 9 moles de agua. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? ¿No? A partir de una mol de etanol, ¿dónde se encuentra aquí una mol? Entonces, fíjense, no está en la escala, pero obviamente yo sé que una mol de etanol está aquí, ¿no es cierto? Bien, este mismo gráfico, ustedes pueden hacerlo también al ojo si desean. Yo le voy a llevar al Paint, ¿ya? Ustedes pueden hacerlo, adelantarse un poquito, hacerlo al ojo para ver si coincidimos con lo que yo voy a hacer. Voy a llevarle entonces al Paint. Coloco aquí mi gráfico y hago exactamente lo mismo que hice anteriormente. Yo voy a ubicar el punto de referencia que sería un 0,1 moles de etanol, ¿no es cierto? Que está aquí donde acabo de señalar. Mi gráfica en este caso, pues yo voy a trazar desde 0,1. Perdón, me olvidé de ponerle línea. Entonces de una vez le lanzo hasta arriba para que de una vez tope con la misma línea ambas curvas, ¿no es cierto? Listo, a que vaya cortando ambas curvas. Yo hago como diferentes colores simplemente para que veamos la diferencia nada más, ¿no? Entonces yo sé que aquí está el 1 y el otro pues está aquí, ¿no es cierto? Entonces de la misma manera, yo desde el punto, otra vez me olvidé de cambiarle a línea. Entonces más o menos desde ahí, bueno, tal vez es un poquito más abajito, ¿no? Para toparle exactamente. Miren, aquí yo tengo mi valor. Y el otro, pues obviamente desde aquí. Bien.
Entonces, miren, según yo, el valor que aparece aquí es aproximadamente, si tengo 56, 56.5, podría ser como 56.6 más o menos, ¿no? Y el de acá, pues está, fíjense que cada espacio es como un 0,5, ¿no es cierto? Se supone que debajo de este 14, pues estará un 13, ¿no? De acuerdo a la escala. Podría ser un 13.9 tal vez, ¿no es cierto? Según yo. Esos son los valores que de acuerdo a mi ojo yo he determinado. Entonces yo me voy a llevar lo que acabo de hacer acá y le voy a colocar encima simplemente pues para que podamos resolver, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que tengo mis moles de agua, que es igual a 9. Tengo mis moles de etanol, que es 1. Mi volumen molar parcial de agua, que sería 1390 según mi ojo. Y tendría mi volumen molar parcial de etanol, que según yo podría ser 56.60. Simplemente aplicaría la ecuación para mis sustancias y reemplazaría los datos. Yo tengo que las moles de agua, ¿no es cierto? Son 9 y el volumen de agua 1390, las moles de etanol y el volumen de etanol. Quiero que ustedes me ayuden, por favor, multiplicando 9 por 1390. ¿Cuánto les da? 125,1. Más 5660, no me da lo mismo. ¿Cuál sería el volumen total? La sumatoria de 125.1 y 5660. 181,7. Ya, ese es el valor de mi volumen total. ¿Ya? Entonces, para los que resolvieron solos, ¿no? Seguramente les salió algo muy parecido, ¿no? Salvo, obviamente, que uno se equivoque mucho en asignar un valor de volumen en la escala. Pero fíjense que, como yo les decía, si tengo una escala que aumenta de 1 en 1, ¿no? Difícilmente yo voy a alejarme tanto del valor que puedan ver varias personas, ¿no es cierto? Entonces, probablemente en el rango entre 56 y 57, y más aún, como tengo esta línea negra pequeña de aquí, que sería el 56.5, ¿no es cierto? En realidad yo podría cometer un error tomando probablemente valores de entre 56.5 y 57. Ese sería el tope, ¿no? Ese rango. Es decir, tendría 0,5 de margen de error como máximo, ¿no es cierto? Lo mismo al otro lado. Entonces, yo por eso les decía que por más que uno tenga una visión y otro algo diferente, pues no va a haber un margen de error muy grande. A la final esto va a influir no mucho en la obtención del volumen total, ¿no? Porque no nos podemos equivocar tanto, digamos así, porque de acuerdo a la escala no hay un margen para equivocarnos tanto justamente, ¿no es cierto? Bien, no sé si alguien hizo y qué valor lo obtuvieron. ¿Alguien obtuvo un valor diferente de acuerdo a su perspectiva o visión?
Cuéntenme nomás, si alguien hizo solo, se adelantó o no miró lo que estamos haciendo, ¿qué valor obtuvo si lo hicieron, obviamente, ¿no? ¿Alguien lo hizo tal vez? Bien, entonces, eh, como ustedes se darán cuenta, no hay, digamos, el margen para un error tan grande, ¿no? O una diferencia más que error, porque cada cual tiene su ojo, ¿no es cierto? Y si estamos leyendo datos de un gráfico, pues obviamente que va a haber pequeñas diferencias nada más, ¿no? Entonces, yo voy en este caso, a eliminar los dos gráficos. Ay, 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 ay. Aquí no se grabó. Yo creo que ya lo... Bueno, yo voy a... Espero que todos hayan... Ya acabo yo quería retroceder para verificar si tenía los datos del ejercicio 2 que resolvimos y ya los acabo de deshacer. Pero bueno, como ustedes ya vieron y supongo que también hicieron en su cuaderno y está grabado también, ¿no es cierto? Yo quisiera que hagan un pequeño trabajo partiendo de este mismo gráfico, ¿no? De lo siguiente. Entonces, miren, ustedes van a completar para los demás valores de fracción molar. De la siguiente manera. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, miren, nosotros tenemos moles de etanol y también tenemos moles de agua, de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio. Nosotros hicimos con 4 moles de etanol, ¿no es cierto? Y 6 de agua, y también hicimos con 1 mol de etanol y 9 de agua. Estos ya están hechos, ¿no es cierto? Ahora quiero que por favor ustedes hagan con 2 moles de etanol y 8 de agua, 3 moles de etanol y 7 de agua, 5 moles de etanol y 5 de agua, 6 moles de etanol y 4 de agua, 7 moles de etanol y 3 de agua, 8 moles de etanol y 2 de agua, 9 moles de etanol y 1 de agua. Entonces, estos pares son los que ustedes van a trabajar. Estoy hablando en la columna de la izquierda de moles de etanol y en la columna de la derecha de moles de agua, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros vamos, perdón, que me salga un poquito chueco, vamos a completar esta tabla, ¿no? Con los respectivos gráficos, obviamente, ¿no? Es decir, ustedes van a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cálculos más. Van a calcular para esta relación, obviamente, el volumen total, el volumen total, el volumen total de todos, ¿no? Lo mismo que hicimos aquí en el gráfico, pero ahora para cada combinación que tenemos acá. Recuerden que si varía la proporción de moles, automáticamente varía también la proporción en la misma medida de fracción molar. Es decir, si yo tengo 2 moles de etanol, ¿cuál será la fracción molar de etanol? 0.2. 0,2, ¿no es cierto? Y el resto agua. Si tengo 3 moles de etanol, la fracción molar será 0,3 y el resto agua. Si tengo 5 será 0,505. Si tengo 6, 0,6 moles. Si tengo 7 moles, 0,7 de fracción molar. Si tengo 8 moles será 0,8 y si tengo 9 moles será 0,9 de etanol, ¿no?
Entonces, ustedes van a hacer para cada uno, si desean un gráfico separado, o si pueden hacer en un solo gráfico, también, no hay problema. Yo creo que podrían hacer en el mismo gráfico algunas, 2, 3, por ejemplo, porque si no les va a quedar todo muy junto y tal vez en la escala no se va a poder ver bien, ¿ya? Ustedes pueden hacer de la metodología que prefieran, pero obviamente en el método gráfico tiene que verse el gráfico donde ustedes ubican los valores de volumen de cada componente, ¿no es cierto? Porque no puede ser que el método gráfico solo ponga en la ecuación y listo. Y decir, bueno, yo lo hice visualmente en mi casa. No. Ustedes van a incluir para cada caso el gráfico respectivo, que puede ser individual o puede ser 2 por gráfico, no importa, pero debe verse la ubicación de los volúmenes de cada componente, tal como lo hicimos aquí, ¿ya? Entonces son estos ejercicios que con las mismas sustancias solo varían las proporciones y usan obviamente como referencia el mismo gráfico. Entonces van a aplicar la fórmula que ya conocemos del volumen total para estos dos componentes y van a definir ese valor, ¿no? En centímetros cúbicos, obviamente. No sé si tienen alguna duda de lo que tienen que hacer. Sí, profe. Bien, sí, Profe, yo no lo escuché tan bien. Por ejemplo, para las fracciones molares, sería 2 moles de etanol, 0,2 su fracción molar. exacto. Y Ajá. para el agua sería 0,6. ¿De esa forma o cómo? No. Cada mol, ¿no es cierto? Cada valor de mol, ¿no? Tiene la misma proporción perdón, cada cantidad de moles tiene la misma proporción en fracción molar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la sumatoria de moles nos da 10 en todos los casos. Eso quiere decir que cada mol representa, cada mol, es decir, una sola mol representa 0,1 en fracción molar. Si yo tengo 2 moles es 0,2 en fracción molar y 0,8 de agua. Etanol es la primera sustancia, ¿no? Si tengo 3 moles, quiere decir que en fracción molar tengo 0,3 y 0,7 de agua. Si tengo 5 moles de etanol, quiere decir que en fracción molar tengo 0,5 y 0,5 de agua también. Si tengo 6 moles de etanol, tengo 0,6 en fracción molar y el resto 0,4 de agua. Si tengo 7 moles de etanol, son 0,7, ¿no es cierto?, en fracción molar y 0,3 de la otra sustancia. Si tengo 8 moles de etanol, tendré 0,8 de fracción molar de etanol y 0,2 del resto, que es agua. Y si tengo 9 moles de etanol, tendré 0,9 de fracción molar de etanol y 0,1 de agua. En todos los casos, en fracciones molares nos da como máximo 1 de la suma de los dos componentes y en moles nos va a dar como máximo 10, ¿ya? O si tomo la relación en moles de 100%, de 100 moles sería el equivalente, ¿no es cierto? 10 moles del uno y 90 del otro, de acuerdo, por ejemplo, a los datos de este ejercicio, ¿no? Si yo tuviera la relación como 100, la base, pero en este caso hemos hecho con base 10, ¿no es cierto? No sé si ahí sí ya está más claro. Sí, profe, le había escuchado más porque se Ah, cruzó las ya. voces. Bien. Entonces, miren, eso es lo que tienen que hacer. Yo voy a crear un recurso para que ustedes lo hagan el día de hoy, ¿no? Vamos a tener un poco de más tiempo de la duración de las 2 horas, pero básicamente van a tratar de hacerlo hasta las 10 que tenemos clases. Yo les pondré un poco de tiempo adicional para que en algún caso, pues, si se demoran, pues tengan un tiempito extra, pero perfectamente lo pueden terminar en menos de una hora, es más, ¿no? Bien, estando al menos ya en la comodidad de sus casas, pueden hacerlo utilizando el mismo método que estamos usando aquí. Bien, el trabajo va a ser, déjenme ver, ustedes son 47 estudiantes, ¿no? Entonces lo pueden hacer en grupos de 3, creo yo. Profe, Sí, y por ahí les va a quedar uno. Sí, ¿qué quería preguntar? este,
El trabajo en sí podríamos hacerle en Word las gráficas para poderle trabajar con las líneas como le hicimos en Claro, Paint claro, y claro, la eso les digo. resolución le Eso pegamos les ahí digo. también como imagen. Ahí. Claro, el método ustedes lo escogen, ¿no? Porque en este caso lo importante es que veamos en el gráfico cómo ustedes ubican los volúmenes, ¿no es cierto? Pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en Paint, pueden hacerlo, qué sé yo, impreso y ustedes con una regla y con una escuadra ponen las líneas y luego lo escanean como ustedes prefieran, ¿no? Lo importante es que quede claro eh, la ubicación de los volúmenes molares parciales para cada par de componentes que se han dado aquí, ¿ya? Yo con todo les voy a poner la información en el aula virtual, con el gráfico también, para que ustedes lo hagan, ¿ya? Y lo suban. Ya saben que solo un estudiante sube. Ustedes son, si multiplicamos 15 por 3, son 45 estudiantes, ustedes son 47. Eh, Probablemente, pues quiere decir que son 15 parejas de 3, perdón, grupos de 3 y una pareja, ¿no? Entonces, ahí son 47 en total. 15 grupos de 3 y una pareja, ¿ya? Para que completen los 47 estudiantes. Espero que no tengan ningún problema en formar grupos. Yo les pido de favor que cada vez que se les solicite que trabajen en grupo, lo hagan en grupo, ¿ya? Yo por algunas razones he aceptado que estudiantes hagan los trabajos grupales solos, pero en realidad deben entender que deben trabajar en grupo cuando se solicita que formen grupos o parejas, ¿ya? Entonces no se olviden, si se les pide grupo, tienen que adherirse a un grupo, ¿no? En este caso son 15 grupos de 3 y una pareja, ¿ya? Entonces ustedes verifiquen quién quiere trabajar en pareja y el resto grupos de 3 personas. Así que eso, los nombres con claridad, por favor. Yo en la revisión de las tareas, de las actividades que han hecho, encontré trabajos tan borrosos, no saben cómo pasé para descifrar hasta los nombres en algunos casos. Entonces sean claros, ¿no? Trabajen con claridad, con orden, hagan números claros, no hagan tachones. Hay personas que en el deber tienen más de 10 tachones y borrones. O sea, la palabra correcta es tachones, porque escriben encima, luego otra vez encima. Así que eso se ve muy mal y se lee muy mal también. Entonces sean ordenados eh, y escriban con claridad, por favor. Hagan el tamaño de letra adecuado para que se pueda observar si lo hacen todo a mano, ¿no es cierto? Recuerden que en el gráfico, pues en la resolución gráfica, cada ejercicio debe tener su gráfico respectivo o en el gráfico puede haber 2 o más datos de ubicación de volúmenes, no hay problema, pero debe estar claro. No quiero letras montadas, sobrepuestas, que no se distinga, ¿no? Si desean, pueden utilizar el mismo método que hemos hecho aquí, llevándole al Paint, colocando, diferenciando, y luego le llevan a la hoja, qué sé yo, y luego escanean, no hay ningún problema. Lo importante es que se vea justamente el gráfico, ¿no? Si ustedes tienen otra metodología que puede ser más clara y pueden usar gráfico y todo, pues pueden hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, no hay limitación en eso. Entonces, ya depende de cada grupo en este caso, ¿no? Eso nada más. Mientras van haciendo, yo quiero que por favor, como habíamos quedado, yo les iba a dar el día de hoy, les iba a entregar